Bueno, yo hoy quiero hablar con ustedes basado en Santiago capítulo 1, lidérate a ti mismo. Lidérate a ti mismo como la clave para el liderazgo efectivo. Lidérate a ti mismo. Y hablando un poco del liderazgo, antes de ir a la lectura bíblica y al pasaje, algunas apreciaciones o acercamientos en cuanto al liderazgo. Para algunos el liderazgo es un sueño, siempre lo anhelan, lo procuran, toda la vida desde chicos. Para otros es una utopía. Es algo que ven más allá de su capacidad, más allá de su desempeño y posibilidad. Y dicen, no, yo jamás. Pero lo cierto es que nosotros lideramos más de lo que pensamos. Lideramos más de lo que pensamos. Aunque eso no signifique siempre tener una posición o un cargo, muchas veces sin darnos cuenta estamos liderando a otros. Acuérdate, liderazgo es influencia. El liderazgo se mide por la medida de influencia que tú tienes, no tanto por el cargo o la posición. A ver, distingamos y entendamos que un cargo o una posición nos pueden ayudar de cierta manera a ejercer un liderazgo, pero no es imprescindible. Yo puedo liderar sin un cargo, sin una posición, puedo ser de influencia para otros. También hay que decir que hay influencia positiva y negativa. Hay líderes buenos y malos. Como sea que sea, nosotros estamos en la capacidad y en la oportunidad de liderar a otras personas. Por supuesto, queremos hacerlo bien. Luego, eso es otra verdad que también debemos establecer. Podemos crecer en nuestras habilidades de liderazgo. Podemos crecer en ellas. No podemos, no debemos conformarnos al estilo de liderazgo que hoy tenemos y ejercemos. Podemos crecer en ello. ¿La clave cuál va a ser? La clave en un sentido será tomar conciencia de nuestras capacidades y oportunidades a la vez. O sea, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, con lo que soy, con lo que sé? Y en esa medida puedo ir creciendo, mejorando, perfeccionando mis habilidades de liderazgo. Por otro lado, una idea esencial en el liderazgo es esta. El liderazgo ha de ser visto como un proceso y un estilo de vida en el cual puedo crecer constantemente, y no como un evento, un momento o una meta a alcanzar en mi vida. El liderazgo es un proceso y estilo de vida, no es un momento nada más. No es un evento una que otra vez. Es algo continuo en lo cual yo puedo y debo crecer continuamente. Si pensamos así, nuestro liderazgo puede ser perfeccionado y podemos nosotros medir y viabilizar más el ejercicio del mismo. Para liderar tenemos que empezar a pensar de manera distinta. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos pensar cuando de liderazgo se trata es en cómo nos estamos liderando a nosotros mismos. Por eso el tema de hoy. Porque el liderazgo efectivo parte de una vida controlada, de una vida ordenada y de una vida productiva. Mire usted la historia de la humanidad. Cualquiera que sea el ámbito o el área de influencia de un líder destacado, si su liderazgo ha perdurado en el tiempo, si su influencia se ha mantenido, échele un vistazo al interior de esta persona, por lo menos lo que proyecta, por lo menos lo que hablan, lo que otros hablan de él. Usted notará que el interior de la persona es la clave. Liderarse a uno mismo es la clave para luego poder ejercer un liderazgo sobre otros. Desafortunadamente hay muchos, pero muchos casos y ejemplos de personas que han ejercido una posición, un rol de liderazgo
sin liderarse a sí mismos. Y entonces caen en aquello que es una tiranía, ¿no? Y en aquello que es muy brusco, áspero, doloroso para los que están a su alrededor o sus liderados. ¿Por qué? Porque está pidiendo que se hagan cosas que esta persona no hace, no vive, no cree, no practica. La clave entonces para un liderazgo efectivo y perdurable es comenzar a liderarse a sí mismo. Por eso quiero invitarnos a Santiago capítulo 1 y que veamos versículos 2 al 26, y allí nosotros podamos luego destacar algunas áreas. Quiero mencionar 3 áreas donde nosotros debemos y podemos liderarnos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien mira, se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. El primer aspecto que quiero mencionar hoy acerca de lidérate a ti mismo es: lidera tu mente. Lidera tu mente es la primera sección aquí. Y traigo una nota de Charles Swindoll
Charles Swindoll es un muy buen autor cristiano, lo recomiendo altamente, sus libros son muy buenos. Él dice lo siguiente: la actitud lo es todo en la vida. Es un 10% lo que me pasa y 90% el cómo reacciono. Tome eso, anótelo, porque es muy cierto. 10% es lo que nos pasa y 90% cómo reaccionamos ante ello. La actitud tiene que ver con nuestra mente. Una de las cosas más importantes, pensando en liderar nuestra mente, corregir, enmendar y mejorar, crecer en nuestra actitud, es esta, porque es sutil, es importante, es trascendente. ¿Cuánta verdad hay en nuestros pensamientos? ¿Cuánta verdad hay en nuestros pensamientos? Te digo, si tus pensamientos son veraces, tu actitud y tus decisiones van a ser acertadas. Pero pensamientos basados en mentiras, primeras impresiones, es decir, información incompleta, o falsedades, te van a llevar a malas decisiones y, por supuesto, van a malograr, van a dañar, van a deteriorar tu actitud. Una de las primeras cosas que debemos cuidar cuando de liderar nuestra mente se trata es examinar cuánta verdad hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Liderar la mente tiene que ver con corregir la actitud. ¿Cómo? Poniendo verdad en sus pensamientos. Desechen las mentiras, falsedades, primeras impresiones de las cosas y quédese con la verdad de. Como dice la Escritura, en otra parte, es la verdad la que nos hace libres. Le va a liberar a usted del temor, del prejuicio, de hacer decisiones equivocadas, le va a liberar de los miedos infundados si usted coloca verdad en sus pensamientos. La segunda cosa, cuando habla allí los versículos 2 al 8 sobre las pruebas y las adversidades, pues una de las primeras cosas que dice es: dichosos cuando se encuentran en diversas pruebas. Un enfoque muy positivo de la adversidad. Aprendamos a ver las cosas por el lado amable. El lado positivo de las cosas siempre es mejor. Y dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué podemos ver de manera positiva la adversidad? Porque es a través de la adversidad que Dios está formando en nosotros carácter espiritual. Pero yo tengo que tener presente en mi mente, ok, Dios está obrando algo. Dice allí que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia entonces lleva a un mejor fruto para completar la obra en nosotros, hacernos perfectos e íntegros. Ok, hay un propósito, un resultado que Dios espera en mí a través de esta adversidad. Este enfoque tiene que ver con la mente. Tiene que ver con pensar correctamente en cuanto a lo que me está pasando, aunque sea adverso. En el área que sea, la salud, el trabajo, el matrimonio, la economía, no sé. Pero piensa positivamente, tómalo bien y entiende, establece esa verdad. Dios está formando carácter en mí a través de esto. En los versículos 9 al 11, y pues hay muchas cosas más que decir allí, antes del versículo 9 al 11, perdón. Habla de sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Esa es otra cosa muy importante. Muchas veces, y aquí podríamos decir casi a diario, nos encontramos en situaciones donde, ¿qué hago? ¿Voy por acá? ¿Voy por acá? ¿Qué será lo mejor? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Sabiduría. Pide a Dios sabiduría. Dice la Biblia que Él te da abundantemente y sin reproche. Que Él no menosprecia a nadie para darle sabiduría. Este es otro enfoque en tu mente. En lugar de hacer lo que te nazca, lo que digan tus sentidos,
o lo que te convenga, ora a Dios y pide sabiduría para hacer la mejor elección, para hacer la mejor decisión. En los versículos 9 al 11 habla de la actitud que deberíamos tener en nuestra mente respecto a nosotros mismos. Porque dice allí, versículos 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasa como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y pone Santiago acá el ejemplo del rico y el pobre. El pobre, en su humilde condición, debe sentirse con alta dignidad. ¿Por qué? Eso es contrario a lo que el mundo dice y piensa. Claro, porque en la mente de Dios y en el corazón de Dios y en los principios espirituales de la Biblia, la palabra de Dios, una persona no es más digna que otra por tener más dinero o por tener más posesiones y bienes materiales. No, eso no te hace más digno. Tu dignidad no se pierde ni es mellada por la escasez de dinero. Por otras cosas, por otras conductas, quizás sí, pero no por la escasez de dinero. Igualmente el rico debería entonces tener una actitud humilde, dice allí, y el rico gloríese de su humilde condición. ¿En qué se basa que una persona rica, una persona que tiene suficiente dinero y suficientes comodidades en esta tierra, se sienta humilde? Bueno, viene de la comprensión de que el dinero es pasajero, que hoy puede tener y mañana no tener, que todo lo que se consigue debajo del sol perece y es efímero. Eso debe tener presente el rico y entonces mantenerse humilde. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia entonces sugiere en cuanto a la buena actitud hacia nosotros mismos, en nuestra mente? Un equilibrio, un balance. No eres menos por tener menos, no eres más por tener más. Pensemos de nosotros mismos con cordura. Es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3. Que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Que piense de sí con cordura. Esa es una buena manera de liderar la mente también. Es decir, no te creas la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco te creas que no eres digno de nada. No, tú eres lo que eres en el Señor, no por lo que tienes, como piensa el mundo, sino por lo que Dios ha hecho por ti. Si tú lo crees, tú lo aceptas, corregirás tu actitud, liderarás tu mente en la dirección correcta. Otro aspecto que se menciona aquí en los versículos 16 al 18 acerca de liderar la mente es una sana manera de pensar. Miren, versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Lo que está diciendo estos dos versículos, y hablando de liderar la mente hacia una sana manera de pensar, es: todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que te pasa, todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que sucede a tu alrededor y te afecta a ti, todo lo bueno viene de Dios. Lo malo en tu vida no viene de Dios. Según la Biblia, en el mensaje más amplio de la Biblia, lo malo en nuestra vida viene o de nuestro adversario, el diablo, Satanás, que nos ataca y nos quiere derribar, etc. O de nuestra naturaleza pecaminosa, entiéndase, nuestra carne. Entonces, lo bueno viene de Dios, lo malo de la carne o del diablo.
Y pues, yo tengo que decidir por dónde quiero vivir. Debo entender que lo bueno viene de Dios. Porque es que a veces pensamos que lo bueno nos lo merecemos, nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Y es cierto que quizá hemos trabajado y aplicado conocimiento y experiencia, pero no podemos desconocer que todo lo bueno, todas las buenas dádivas vienen del Dios celestial, que creó los cielos, la tierra, el Padre Santo. Y a través de conocimiento, habilidades, experiencias, te lo dio. Pero no eres tú. Eso es soberbia. Es Dios quien le da las cosas buenas. Lo malo, sí, lo malo es tu responsabilidad y bueno, probablemente también el diablo tiene algo que ver por ahí. Pero lo malo no viene de Dios. Entonces, con esto, yo tengo la oportunidad de desarrollar una sana manera de pensar, entendiendo que lo bueno viene de Dios. Me dedico a lo bueno. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, en eso piense. A eso quémele neurona. Pero a veces estamos quemando nuestras neuronas en lo malo, en lo que el diablo propone, en lo que nuestra carne sugiere. Y ahí estamos. Bueno, vamos a comer de los frutos. Tú tienes que liderar tu mente hacia lo bueno, a una sana manera de pensar. Lo digo de esta manera también para ser un poco más claro todavía. Y es, ¿por qué somos mal pensados? ¿Te has visto a ti mismo pensando mal en algún momento en tu vida? ¿Por qué? Porque has hecho cosas malas que quedaron ahí guardadas en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Las heridas, el dolor causado te ancló, te amarró y estás ahí. Es que no fue lo que me dijo, fue cómo me lo dijo, fue cuándo me lo dijo. Es que se hubiera visto, pero espera y verá. Yo no me voy a quedar callado. No, señor, yo no voy a decir porque me va a oír, porque. Y estás ahí. ¿Conoces a alguien? Ese que se cree. Tiene esa cara que tiene, un payaso. Mal pensados. Pensamos mal. Hermano, liderar nuestra mente tiene que ver con dejar de pensar mal, esforzarnos por dejar de pensar mal y empezar a pensar bien. En lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que tenga virtud, en eso piense, enfoque su mente a lo positivo. Hermano querido, si usted se aplica a esto, usted liderará su mente y su liderazgo personal crecerá. Tome nota de eso. La segunda área que quiero mencionar aquí hoy tiene que ver con nuestros deseos. Lidera tus deseos. Versículos 12 al 15. Tiene que ver esto con la tentación. Verso dice: no caeré en tentaciones. Ahora, si me empujan, no sé. No sé. Pues Dios, tú sabes. Soy débil. Tú sabes, Dios. Y justificamos un montón de conductas, hábitos, maneras, pensamientos, actitudes, etcétera, que obedecen a un conformismo, obedecen a una ligereza personal, obedecen a un descuido de nuestra vida interior en cuanto al control y manejo de nuestros deseos. Los versículos 12 al 15 dicen lo siguiente: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado
cuando sus propios deseos, malos deseos, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Pensando en liderar nuestros deseos, y pues hablando de la tentación más específicamente que se menciona aquí, dos cosas en cuanto a la tentación. La primera, entiende la tentación. Hay que entender la tentación. ¿De qué trata esto? Muchas veces pensamos en la tentación solamente en términos de lo sexual o de lo moralmente dudoso y lo sensual. Y entonces decimos, un día que no hemos tenido tentaciones sexuales de ningún tipo, decimos, hoy no pequé. Y nos sentimos, ¿por qué no pequé? Nada más lejos de la verdad que eso. ¿Cuán engañados estamos si pensamos así? Porque ¿no te acuerdas cómo le gritaste al taxista? ¿No te acuerdas cómo le tiraste el teléfono a otra persona? ¿No te acuerdas la boquita de caramelo que dejaste ver en tu oficina? ¿No te acuerdas cuánto tiempo gastaste echando números ahí a ver cómo podías aventajar a tu cliente? Todas esas también son tentaciones. Todos esos pecados que cometemos en muchas otras áreas tienen que ver con previas tentaciones que no hemos sabido lidiar, con las cuales no nos hemos sabido enfrentar, porque no hemos liderado nuestros deseos al punto de vencer la tentación. Entonces lo que quiero decir es, entendamos la tentación como algo más amplio que solamente lo sexual, que solamente lo moral. Tiene que ver con lo ético también. Tiene que ver con la integridad financiera, tiene que ver con las verdades, nuestras palabras o las mentiras que decimos, etcétera, etcétera. Y, ojo, porque la tentación tiene que ver con ese momento previo al acto pecaminoso. Es decir, la tentación en sí no es pecado. La tentación es como esa encrucijada donde tú puedes optar por lo bueno o optar por lo malo. Y es tu decisión finalmente. Y tú estás en ese momento previo. Aquí no estás pecando, pero si optas por lo malo, ya fuiste. Pecaste. Y ahora sí necesitas arrepentirte de aquello. Pero la tentación en sí no es pecado. Otro enfoque en cuanto a la tentación, tratando de entenderla, es como una oportunidad. La tentación también debe ser vista como una oportunidad de reafirmar a quién sirvo, reafirmar qué quiero y para dónde voy. La tentación también es eso, una oportunidad de reafirmar a quién sirvo, qué quiero y para dónde voy. La segunda cosa que sugiero y que sugiere el texto en cuanto a la tentación, resistirla. Y dice aquí, resistirla. Eso es más o menos como que uno está ahí como que... por no pecar. En otros momentos, resistir a la tentación tiene que ver como hizo José, el hijo de Jacob. ¡Huye! Ojo, que no siempre huir es de cobardes. Cuando se trata de la tentación, huir es de valientes. Pero como sea que sea, resiste. A veces resistir la tentación implicará oprimir un botoncito rojo que hay en tu control remoto. Y apagar la tele. Quizá en otro momento resistir la tentación tenga que ver con volver a casa más temprano. Como sea que sea lo que tengas que hacer, resiste.
Dice la Biblia, dichoso el que resiste la tentación. Versículo 12, o sea, resistir una tentación trae dicha. ¿Saben? Cuando llegamos en la noche a la casa, cuando estamos aquí reflexionando sobre nuestra almohada, porque espero que reflexionen sobre la almohada, deberíamos gloriarnos y sentirnos aliviados, tranquilos, no por aquel pensamiento engañoso de decir, ay, no pequé hoy, sino más bien deberíamos sentirnos aliviados por cuántas tentaciones resistí, de cuántos pecados me abstuve, e ir contando, e ir sumando, e ir esforzándome más por vencer cada día más. Resiste la tentación. Y la segunda cosa que se menciona aquí en cuanto a tratar con la tentación o resistirla, tiene que ver con asumir la responsabilidad. Dice allí, el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. No le culpes a Dios. Dios, ¿por qué me mandas estas pruebas? ¿Ha oído esas oraciones? Ay, yo no entiendo por qué Dios me pone en estas situaciones. ¿Estás seguro que fue Dios quien te puso en esas situaciones? ¿No? No culpes a Dios. Ah, eso sí, tampoco a Kuczynski. Ya renunció. Ahora el de turno es Vizcarra, vamos a ver. No falta poco para que la gente piense, ¡ah, ese Vizcarra! Siempre buscando un culpable. Siempre buscando a quien echar la culpa y en quien depositar la responsabilidad por lo que nos pasa a nosotros. O asumamos nuestra responsabilidad cuando se trata de la tentación del pecado en nuestra vida. ¿Saben por qué? Por esta sencilla razón. Nadie podrá solucionar por nosotros algo que sucede en nuestro interior. Si mi hijo está ahí y necesita algo, quizá yo pueda solucionarlo. Necesita ropa, puedo hacer algo al respecto. Alimento, estudios, quizá yo como padre puedo hacer algo al respecto. Pero cuando su mente, sus tentaciones, no puedo hacer nada, salvo orar. Que Dios lo cambie, que Dios le ayude, que Dios lo fortalezca, porque está en su interior. A veces como padres, ¿y cuántos padres se identifican conmigo en esto? Quisiéramos abrirle la cabeza a nuestros hijos y cambiarle 3, 4 tornillos allá para que actuaran y pensaran de cierta manera, pero gracias a Dios no podemos hacer eso. Sería muy fácil y ya nos habrían cambiado los tornillos a nosotros. Nadie puede solucionar algo que sucede en el interior tuyo. Adivina quién eres el responsable por lo que sucede en tu interior. No culpes a nadie, no busques culpables a tu alrededor. Esposos, no culpen más a la esposa y mucho menos a la suegra. Esposas, dejen de culpar al esposo. Asuma cada uno su responsabilidad. Y cuando cada uno cumpla con lo suyo, adivina qué. Voilà. Se arregla el problema. Cuando nosotros asumamos la responsabilidad por nuestros deseos, venceremos más seguido nuestras tentaciones. Pero si empezamos a echarle la culpa, ay no, es que eso es hormonal. Sí, yo entiendo que a veces hay cosas que son hormonales, yo lo entiendo. La ciencia ha descubierto que es verdad. Y a veces en el cerebro suceden ciertas cosas, enzimas que suben, que bajan, que abundan, que escasean, en fin, sí. Pero vamos, todo el tiempo son tus hormonas.
¡Wow! ¡Cuán hormonal eres! No es así. No todo el tiempo es el dolor de cabeza. No todo el tiempo es el precio del petróleo. No todo el tiempo es la economía fluctuante. Asumamos nuestra responsabilidad. La tercera cosa que creo que es importante cuando lideramos a nosotros mismos, que es el resultado de lo anterior, es lidera tu voluntad. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuadro que está aquí, no sé si lo alcanzas a ver, pero somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe cuál es el área de nuestra vida que más nos fastidia? El alma. En el alma encontramos la mente, los pensamientos, la voluntad, que es lo que hacemos finalmente, y nuestras emociones, nuestros sentimientos, los estados de ánimo. Y entonces actuamos, decimos, pensamos, hablamos, depende de cómo estemos. ¿Me nace? No, no me nace. ¿Sí vamos a hacer todo? No, ya no. ¡Ay! No. ¿Y por qué no? Ya no. Y muchas veces somos gobernados por nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo, las emociones, obedecen a pensamientos. Que ya hablamos arriba, al principio de este mensaje, sobre liderar la mente. ¿Tus pensamientos son buenos? Ok. ¿Son malos? Y de ahí vienen tus emociones, tus actitudes y finalmente tus decisiones en el área de tu voluntad. Continuamente nuestra alma está batallando allí. Y yo tengo esta figura en la mente, y es que la voluntad es como el esclavo de nuestro ser. La voluntad finalmente sigue órdenes y obedece a las emociones, obedece a los pensamientos e ideas que hemos aceptado. Esa voluntad actúa de cierta manera y activa ¿qué? Nuestro cuerpo. Y entonces involucramos nuestro cuerpo en situaciones pecaminosas, hábitos destructivos, conductas autodestructivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después estamos enfermos en el cuerpo. Pero entonces vamos al médico y el médico nos dice, bueno, usted fuma, toma, ¿usted qué hace? ¿Baila pegadito? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace usted con su vida? Que obviamente resulta en daño en su cuerpo. Los doctores nos preguntan, ¿qué comió? ¿A qué hora duerme? Los doctores nos preguntan si consumimos alguna sustancia dañina, o como le sucedió a un hermano hace poco, que empezó a sentirse mal de salud, fue al médico y todo está bien en su cuerpo. O sea, no está pasando, no es el riñón, no es el hígado, no es el corazón. ¿Qué le pasa a este hermano? Está súper estresado. El estrés. ¿Y por qué está estresado el hermano? Porque anda pensando 1000 cosas a la vez. Entonces no es el cuerpo, es el alma. Y el doctor le dice, usted está muy tenso. Y el otro dice, no me diga. ¿En serio? No me había dado cuenta. Me pasó a mí hace años atrás, cuando empecé a tener mis problemas de migraña y todo esto, y un médico en otro país que me intervino por un accidente que tuve, nervioso, me hacen todos los exámenes, todo está bien, y finalmente me hace la pregunta del millón y me dice, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le dije, bueno, yo soy misionero, yo pastoreo una iglesia. No, cambie de pie. Deje eso, usted no puede con tanta cosa, usted está estresado. El cuerpo recibe finalmente los golpes y estalla de alguna manera. Pero el problema no está ahí. El problema está en el alma que no está siendo gobernada. ¿Y cómo se gobierna el alma? Ok. Ese es el punto. Somos espíritu también. No solo somos un pedazo de hueso con carne y grasa, agua. No solamente somos
una maraña de nervios y emociones en el alma, también somos espíritu. Pero hay que colocar lo espiritual de Dios por encima del alma. Y hay que ordenarle al alma que se someta a lo espiritual de Dios. Hay que dirigir los pensamientos a lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, virtud alguna. En eso hay que decirle: mente, enfócate aquí y no allá. A las emociones hay que someterlas con pensamientos veraces, no con pensamientos engañosos. Y esos vienen de la palabra de verdad. ¿De dónde viene la renovación de nuestra mente? De la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. Luego, cuando colocamos a Dios primero, el alma entra bajo control y nuestra voluntad en el cuerpo finalmente obedece a Dios. Lidera tu voluntad. Coloca a Dios primero. Busca lo espiritual de Dios para que te lideres a ti mismo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es que resulta que uno habla hoy en día de lo espiritual y la gente dice: sí, el mantra. Oh, sí, no, que arrepientes. Sí, el karma. Y una vez más, Satanás, a través de múltiples falsas doctrinas e ideologías engañosas, está tratando de suplantar la verdad de Dios con ideologías, eso sí, modernas, pero que no conducen a Dios, sino conducen al diablo. Lo digo así, no porque sea pastor. Lo digo así porque la Biblia nos lo enseña. Que si uno no está parado en la verdad de Dios, es arrastrado por la corriente de este mundo. Y hoy en día el mundo está así por desconocer a Dios y no colocarlo primero, por dejarse llevar por el alma. Lo que sientes, lo que piensas, disfrútalo al máximo y bla, bla, bla. Muchas veces sin pensar en las consecuencias de las acciones. Mis queridos hermanos, para terminar, quiero enfatizar dos cosas. Primero, Dios nos ha llamado a todos a liderar, a hacer influencia positiva. Y eso depende de que tú te lideres primero a ti mismo. En tu mente, en tus deseos, en tu voluntad. Lo segundo, como dice el viejo refrán, no dejes para mañana lo que puedes empezar hoy. Lidérate a ti mismo. Vamos a ver.